¿Cómo llegó el guión de Fran a tus manos, ¿no? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de nada más leerlo, ¿no? El guión me llegó por Manu. Cuando lo estaba leyendo yo estaba en México y me llegó una noche y al siguiente día tenía una call con Manu. Entonces para él eran las 11 de la mañana, para mí eran las 4 de la mañana. Yo me pasé la noche leyéndolo y en ese momento sentí que muchas de esas frases las había dicho yo, me las habían dicho o conozco a mucha gente a mi alrededor que ha estado en esas situaciones. Entonces pensé que era un lienzo donde había mucho que aportar de vivencias personales. Bueno, he leído ya una de las primeras críticas de la película y si quieres que te dé una buena noticia, la comparan con Rossellini y con el cine que hizo con Ingrid Bergman, con Stromboli, con... Ah, mira, qué bien. O sea que... Qué maravilla. ¿Cómo os gustaría, esto es para los dos, ¿no? Que fuera recibida la película, ¿no? ¿Cómo que os gustaría que conectara con el público? Yo creo que más que recibida y conectada, es un espejo. Entonces, es una película muy incómoda, es verdad, con un final trágico. Termina mal, pero ese mal final pues es muy realista. Entonces, al ser una película incómoda, no sé si la gente realmente la va a aceptar, sino que la va a aceptar. Quiero decir, porque casi todos hemos vivido situaciones muy similares. Ayer en una sala preguntamos quién había estado en una situación y más de la sala levantó la mano. Claro. Yo creo que más que cómo la recibe la gente, cómo la digiere, ¿no? Plantearía. O sea, me gustaría que pasara lo que está pasando, ¿no? con el film, que al final la gente sale y le apetece sobremesa, le apetece un vino, le apetece hablar de sus relaciones. O sea, nos venía gente ayer, ¿no? Con los ojos llorosos de es que esto me ha pasado. Y yo, y ahora que me dices que es que tengo ganas de ir a hablar de ello, de resolver. Si quieres, Sasha, vamos a hablar un poco del trabajo de los actores, de los 4 intérpretes que formáis la película. Yo viendo la película pensaba esto podría ser una obra de teatro y también viéndola me imaginé que, se lo preguntaba a Edma, los ensayos debieron ser como si fuera una obra de teatro, porque son cuatro intérpretes en un escenario y a lo mejor los ensayos los planteasteis como si fuera eso, una obra de teatro donde a lo mejor tiene que haber muchos más ensayos, ¿no? El ensayo fue, más que mucho ensayo, no más que cantidad, fueron ensayos a capas. O sea, lo primero que hicimos fue hablar mucho individualmente con Horacio, ¿no? Y entre nosotros y tal, contarnos nuestras vivencias, lo que habíamos sentido, tal, para encontrar como anclajes directos, ¿no? Para que el personaje pudiera expresar ese pico de emoción que puedes haber sentido en un momento de tu vida con una situación así. Y por otro lado, entrábamos a ensayar como también con un carácter muy orgánico de ver qué nos estaba pidiendo la película en sí. Yo creo que está viva esta película, todo el proceso de crearla ha ido mutando la película y también han ido mutando nuestros personajes. En la escena hay una escena clave que es la escena de la comida, en donde hay silencios, hay miradas, se dicen muchas cosas que no se dicen, pero se están diciendo, ¿no? ¿Cómo fue primero la dirección de esa escena, que debió ser complicada, y luego a ti, Asia, por ahí se ve que hay una conexión muy intensa, ¿no? Entre los 4 actores que estáis ahí, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Claro, al final esa secuencia que grabamos, ahora te contará Horacio, durante una semana entera, yo creo que los personajes están en una situación incómoda, que han aceptado estar, ninguno de ellos quiere estar ahí, pero aún así la van a llevar hasta el final. Entonces ya debajo del velo del personaje y del quedar bien empieza a aparecer el monstruo de cada uno. Pero todos saben que va a aparecer el monstruo del otro. Por eso aceptan también que salga, porque al final lo que pasa, ¿no? Lo que insta es que esto ya no se puede sostener. Cada uno no se puede sostener en su vida, no pueden sostener la relación que tienen y tampoco pueden sostener la situación de la comida, ¿no? El rodaje duró 3 semanas, de los cuales una semana fue solamente para la comida, precisamente porque era muy intensa. Imagínate. Es un momento donde las emociones suben y bajan, no es
no es constante y todo eso había que trabajarlo muchísimo. No solamente por eso, también por el tiempo. De repente un día había mucha sombra, otro día mucho sol, otro día había lluvia. Y técnicamente empezamos con las cámaras muy alejadas de los personajes y según se va dando la situación nos vamos acercando, luego las cámaras empiezan a girar y luego empiezan a moverse, lo cual era revolver lo revuelto y ir con las emociones de ellos, ¿no? Terminamos muy cerquita con ellos, con sus ojos. Y justamente entra el viento también, ¿no? Eso iba a preguntaros, ¿no? La isla es un personaje más, es el quinto personaje es el de quinto la trama. personaje. ¿Cómo fue, en tu caso como actriz, el estar allí, el vivir supongo que unas semanas allí, ¿no? ¿Cómo te impregnaste de lo que es la isla y lo que influye la isla en esos personajes, ¿no? Y tú rodar en un sitio tan complicado y a lo mejor pues más difícil que rodar en un estudio, ¿no? Es un sitio muy complicado, pero es un sitio muy conocido para mí. Cuando me llegó el guión estaba planteado para rodarse en la Sierra de Madrid. Yo propuse Lanzarote porque me conozco todos esos rincones. Cuando me estaba leyendo las escenas, la primera vez, yo ya me estaba imaginando dónde rodarlas. Entonces el concepto era llevar a los personajes a caminar sobre lava, porque lo que hay en sus corazones en ese momento es lava. Y esa isla también ayuda a que ellos expulsen estas cosas, ¿no? Además, en la localización en la que grabamos casi todo el volumen de la película, que era la casa, estaba en medio del Timanfaya, que hay 72 volcanes alrededor. Imagínate. O sea, ya estén en activo o no, eso es una carga energética. Y no me estoy poniendo hippie, eso es algo, es químico, es físico, o sea, hay una vibración tanto que me empezó a salir la muela del juicio, o sea, imagínate. El primer ensayo y único que hicimos en la isla fue el día antes de empezar a rodar, que llegamos, yo me acuerdo que llegué directa a la casa a ensayar con Horacio, y sí que parecía como la obra de teatro Agost, ¿no? No sé si, sí, o la cena de los idiotas, ¿no? De repente es como... Pero... alcanzó otra profundidad mi personaje. Yo había cosas que aún no había asimilado y fue llegar a la isla y es que, ya te digo, o sea, sé que suena raro, pero energéticamente como que la alquimia del personaje acabó de redondearse, ¿no? Habéis dicho muchas veces los actores, las actrices, sí, que los actores, que tenéis que defender al personaje, sea quien sea. Ha sido muy complicado. Y como sea. Yo no sé si tu personaje me cae bien o mal, yo creo que mal, en un momento dado, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas a, no sé cómo explicar, cómo preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo interpretas un personaje que sabes que va a caer mal? Claro. Primero de todo, teniéndole mucha ternura y mucha compasión. He tirado bastante de vivencias, ya no solo mías, sino de gente que conozco y tal, porque para mí trabajar desde la verdad es la única manera. Entonces, bueno, pues yo sabía que iba a ser arriesgado porque iba a poner mucha carne en el asador, ¿no? Mucho de mí ahí. Y por otro lado, eso es que dan ganas de odiarla, a Alba. Lo que pasa es que la tratamos desde un lugar de fragilidad, desde un lugar de que ella al final se ha creado un personaje para sobrevivir y ya no se sostiene por ningún lado. Y también hay un planteamiento que es el personaje finalmente el más honesto de todos. Ya. Eso es verdad. Aunque sea el más... Bueno, primero hemos dicho, no hay personajes buenos ni malos. Eso. Lo que hay son personajes víctimas de su pasado y en este caso la que ha sido más honesta con ella misma ha sido el personaje de Alba. Por eso incomoda tanto. Por eso, sí. Ya para terminar, la película plantea dos tipos de parejas, una más joven, otra más mayor. Mi pregunta es para ti, ¿no? Que ¿notas mucha diferencia en tu relación con actores de una generación siguiente? Se lo pregunta a Edma y dice que sí, que puede que ¿Pero ella... en mi relación en qué sentido? En el trabajo, en la forma En el trabajo. de enfocar en la profesión. Vale. Si es la misma que la que tuvieron ellos o la que tienen ellos ahora. A ver, para mí es que no es la misma ni de la persona que tenga al lado. O sea, yo creo que cada uno al final transita el trabajo de una manera u otra y más el trabajo artístico, ¿no? O de creación. Creo que es tan personal que yo tampoco me sentiría, por ejemplo, igual que Carmen Arrufat, por poner un nombre que me haya salido ahora, ¿no? O sea, creo que es muy personal. Eso. Pero yo no veo un salto generacional. Claro, es que se lo has preguntado a Emma,
Pero ahora me lo preguntas a mí, claro, yo estaba con la libretita aprendiendo de estos pedazos de, no, más que nada, de actores al final. Ha cambiado tanto. Claro, que no tiene nada que pero ver quien ve el cambio es la generación que ya lleva el viaje. Ya. Yo al final sí que puedo ver cambio. A ver, yo empecé también pequeñita, ¿no? Mis padres se han dedicado también a este mundo, entonces yo sí que veo que se da un poco más de espacio a la humanidad. Creo que nos hemos humanizado un poquito más, ¿no? Porque antes esto era que parecía que estábamos operando a corazón abierto. Eso es el cambio que puedo ver.